En una economía como la Argentina, que es un sube y baja constante, es común que las empresas lleguen a un punto crítico. Pero, ¿qué pasa legalmente cuando una compañía, lisa y llanamente, se queda sin camino? Hoy vamos a desarmar ese proceso, desde los primeros intentos de rescate hasta el final de la historia, la liquidación. Bueno, acá está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa se queda sin plata? Y la verdad es que no es tan simple como listo, cerramos la puerta y ya está. Para nada. Lo que se activa es todo un mecanismo legal bastante complejo que busca poner un poco de orden en el caos. La idea es proteger a los que se les debe plata, los acreedores, y si hay alguna chance, salvar lo que se pueda. Así que vamos a ver cómo funciona todo esto. Ok, arranquemos por el principio. ¿Qué es una crisis empresarial? Pensemos en un desequilibrio, pero uno tan grave que pone en jaque la existencia misma de la compañía. Es literalmente una batalla por sobrevivir. Y esa batalla se pelea en dos frentes al mismo tiempo. Y acá se ven claritos esos dos frentes. Por un lado tenemos las causas internas, las que nacen, adentro de la propia empresa. Una mala gestión financiera, un marketing que no funciona, peleas internas o tomar decisiones sin tener la información correcta. Y por el otro lado, el frente externo, ¿no? Cosas que vienen de afuera y te pegan un cachetazo. Una recesión económica, tasas de interés por las nubes, una devaluación o hasta una pandemia. Una empresa en crisis entonces está en medio de este fuego cruzado. Entonces, a ver, cuando una empresa empieza a ver que las nubes negras se acercan, no tiene por qué quedarse de brazos cruzados esperando el chaparrón. Existe una primera herramienta, una especie de salvavidas temprano, para tratar de arreglar las cosas, sin tener que pisar un tribunal. Y esa herramienta se llama Acuerdo Preventivo Extrajudicial, o para los amigos, APE. Pensemos en el APE como una negociación privada, de puertas para adentro. La empresa se sienta con la gente a la que le debe plata y les dice, miren, este es el plan para reestructurar la deuda. Lo más importante acá es que es flexible, es confidencial. Y ojo, no es solo para empresas que ya están fundidas, sino para las que empiezan a tener dificultades económicas o financieras. Es como un tratamiento preventivo. El camino para llegar a un APE tiene una lógica bastante clara. Primero, la empresa pone sobre la mesa una propuesta. Puede ser, no sé, te pago menos o dame más tiempo para pagarte, o una mezcla. Segundo, y acá está el corazón del asunto, tiene que conseguir que la mayoría de sus acreedores le digan que sí. Y tercero, si logra esas firmas, ese acuerdo privado se presenta ante un juez, pero no para empezar un juicio, sino para que el juez le ponga un sello oficial, lo que se llama homologación, y así se vuelve obligatorio para todos. Y acá tenemos el número clave, 2/3. Para que ese APE valga, se necesita el sí de los acreedores que representen como mínimo 2/3 partes de toda la deuda que no tiene una garantía especial como una hipoteca. Esto es fundamental, porque nos muestra que si bien la empresa propone, la sartén por el mango la tienen los acreedores. Ellos deciden si este rescate temprano avanza o no. Ok, pero ¿y si el APE no funciona? ¿O si directamente no fue una opción? Bueno, ahí la cosa se complica y pasamos a la siguiente etapa. La crisis ya es tan grave que sí o sí se necesita que intervenga la justicia. Entramos en un terreno mucho más formal y, digamos, más serio. Este proceso tiene un nombre, concurso preventivo. Y fíjense cómo cambia el objetivo. Ya no estamos hablando de una negociación privada. Ahora la meta es la supervivencia de la empresa, pero bajo la atenta mirada de un juez. Las reglas del juego cambiaron por completo. Es una reestructuración con supervisión judicial. Y en este nuevo escenario aparecen tres jugadores principales. Primero, el deudor, o sea, la empresa. Y lo curioso es que sigue manejando su día a día. Segundo, los acreedores, que siguen queriendo cobrar. Y tercero, aparece una figura que es central en todo esto, el síndico. ¿Quién es? Es un contador público que nombra al juez para que sea como sus ojos y oídos dentro de la empresa. Un supervisor totalmente imparcial. Y esta frase de la ley lo deja clarísimo. La empresa conserva la administración de su patrimonio, pero bajo la vigilancia del síndico. Es una analogía perfecta. Imaginen que la empresa está en terapia intensiva. Sigue viva, sus órganos funcionan, pero está conectada a monitores y cada movimiento es vigilado de cerca para que no haga nada que empeore su situación o que perjudique a los que esperan afuera. Esta comparación muestra perfecto hasta dónde llega ese poder. La empresa puede hacerlo de todos los días, los actos ordinarios. Vender su mercadería, pagar los sueldos, la luz, el gas, todo eso sin problema.
Pero, atención, para los actos extraordinarios, como vender un galpón, una flota de camiones o pedir una hipoteca nueva, ahí sí o sí tiene que pedirle permiso al juez. Y el síndico es el que va a dar su opinión técnica sobre si eso conviene o no. Su misión es evitar que la empresa se vacíe antes de tiempo. Y bueno, llegamos al punto de quiebre. Si el concurso preventivo no tiene éxito, si la empresa no logra ponerse de acuerdo con sus acreedores, la trama da un giro de 180 grados. La esperanza de salvarla se apaga, y el objetivo cambia de forma radical. Ya no se trata de rescatar, sino de terminar las cosas de la manera más ordenada posible. Este cuadro es una radiografía perfecta de ese cambio. Fíjense, en el concurso la meta era sobrevivir. En la quiebra es liquidar todo para pagar. En el concurso, el dueño todavía tenía el control, aunque vigilado. En la quiebra, pierde absolutamente todo el control. Y el síndico, que antes era un vigilante, ahora se convierte en el liquidador, el que va a vender todo. El final del camino ya no es un plan de pagos, es la venta de hasta el último clavo de la compañía. La ley argentina usa una palabra que es muy fuerte para describir esto: desapoderamiento. Significa exactamente eso. Se le quita todo el poder al deudor para administrar y disponer de sus cosas. Desde ese momento, el dueño original ya no puede decidir nada sobre el patrimonio de su empresa. Se acabó. Fin del control. Y cuando el síndico toma el control, no se anda con vueltas. Es inmediato y es total. Miren esta lista, parece de película. El síndico se lleva todos los bienes y los libros contables. Pone fajas de clausura en las puertas. Hace un inventario detallado de todo, intercepta el correo de la empresa y hasta le pide al juez que le prohíba al dueño salir del país. Es como si empezara una autopsia corporativa para ver qué hay, qué vale y a quién le corresponde. Y con esto, entramos en el último capítulo de este viaje: la liquidación. El objetivo ahora es muy simple: convertir todo lo que tenía la empresa en plata, en efectivo, para empezar a pagar las deudas. Pero esta venta no se hace a lo loco. La ley es inteligente y establece un orden, siempre tratando de sacar el mayor provecho. La opción número 1 es vender la empresa entera, como un negocio en marcha. Si eso no se puede, se pasa a la opción 2, vender los bienes en bloques grandes, por ejemplo, todas las máquinas juntas o todo el stock de mercadería. Y ya como último recurso, si nada de eso funcionó, se remata cada cosa por separado, una por una. Y la gran pregunta: ¿a dónde va esa plata? Bueno, no se reparte en partes iguales. Para nada. La ley establece una fila y un orden de prioridad súper estricto. Primero se pagan los gastos del propio juicio. Segundo, los que tenían una garantía, como un banco con una hipoteca. Tercero, algo fundamental: los sueldos de los empleados. Cuarto, los impuestos del Estado. Y recién al final de la fila, si es que queda algo, cobran los acreedores comunes, los que no tenían ninguna garantía. Y así llegamos al final de la película, que suele tener dos desenlaces posibles. El escenario ideal, que la verdad es muy poco común, es que con la venta se junte plata suficiente para pagarle a todo el mundo con intereses y todo, y si hasta sobra un vuelto, se le devuelve al dueño original. Ahora, el caso más típico es otro. La plata se termina mucho antes de llegar al último de la fila. El juez cierra el proceso y las deudas que quedaron sin pagar, bueno, por lo general se extinguen, desaparecen. Todo este recorrido nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿La quiebra es simplemente un fracaso? ¿O es en realidad un mecanismo necesario, aunque duela, para resetear la economía? Un mecanismo que permite que los recursos, el capital y el trabajo que estaban atrapados en una empresa que ya no funcionaba se liberen y puedan ir a otros proyectos que sí sean productivos. Es el gran debate sobre el rol de la quiebra en la economía. ¿Es un final o es la condición necesaria para un nuevo comienzo?